esquinas de viaducto con Tlalpan, ¿no? Nada más para fines de ubicarla y definir que estaba en la zona 3. En este predio platicábamos, hicimos dos sondeos, uno continuo, que nos permitió delimitar perfectamente la estratigrafía, y con el otro sacamos algunas muestras inalteradas a la mitad de cada uno de los estratos arcillosos, ¿no? Entonces, calculamos los diagramas de esfuerzos totales, neutros y efectivos para este perfil estratigráfico, y nos quedaba platicar de las propiedades de los materiales que aquí tenemos, ¿no? Entonces, del sondeo mixto que se realizó, ¿no? O selectivo, sacando la muestra, una muestra de la mitad de cada estrato de arcilla. Entonces, de ahí obtuvimos un material que en este caso está definido entre 2.5 y 4 metros de profundidad, ¿no? 4.20 metros de profundidad. De ahí sacamos una muestra de suelo, y esa muestra de suelo la llevamos al laboratorio, y en el laboratorio determinamos estos resultados. Aunque por aquí tendríamos que comentar que es a 4.2 metros de profundidad, ¿no? La muestra obtenida con el sondeo mixto 1 se extrajo de una profundidad de 2.5 a 4.2 metros de profundidad, ¿no? Es precisamente este estrato. La obtuvimos aquí de este estrato. De ahí sacó la muestra, ¿no? Originalmente en la tarea que dejamos, una de las tareas que dejamos, habíamos dicho que era 2.5 a 3, pero no, es de 2.5 a 4.2. Hay que nada más hacer esa corrección. Entonces, de este estrato de arena limosa se extrajo esta muestra, una muestra con la cual se hizo una prueba de consolidación en un anillo de 8 centímetros de diámetro, una altura de 2 metros, ¿no? Una densidad de sólidos de 2.65, un peso de la muestra de 120.75 gramos y un peso de los sólidos de 38.12. Hay que recordar que el peso de los sólidos se obtiene ya al finalizar los ensayos. Entonces, se obtuvieron para cada incremento de carga, se obtuvieron este juego de datos, el tiempo transcurrido con la lectura del micrómetro. Acá tiempo transcurrido con la lectura del micrómetro, tiempo transcurrido, lectura del micrómetro, y así sucesivamente, a tener 8 incrementos de carga, ¿no? 8 incrementos de carga. En la cual tenemos en el primero 1 tonelada por metro cuadrado, en el segundo 2 toneladas por metro cuadrado de incremento de carga, en la tercera 4 toneladas por metro cuadrado para tener una presión aplicada de 7 toneladas por metro cuadrado, luego fue de 8 para tener 15, de 16 para tener 31, luego un incremento de 32 para tener 63 toneladas por metro cuadrado, y luego así se llevó a cabo con más cargas, ¿sí? ¿Recuerdan esta tarea? La de densidad de sólidos, pero la de consolidación unidimensional.
¿La recuerdan o no? No, ¿verdad? Porque por lo que asumo de los comentarios, de falta de comentarios. Bien, entonces, en con estos datos, lo que debió haberse obtenido fue para cada uno de estos juegos de datos, debió obtenerse una curva de lectura micrómetro contra tiempo, pero en escala logarítmica. Entonces, esto pudiéramos tenerlo en escala logarítmica en varios ciclos, ¿no? El que estamos aquí dibujando, los ciclos que tenemos, va de 0.083 a minutos, hasta 1230 minutos, acá hasta 1620 minutos, acá hasta 2640 minutos, 4500, 5460 minutos, 4200 minutos, 4050 y 54600. Entonces, el más que llevó más tiempo fue precisamente este, ¿no? Entonces, perdón, teníamos ¿cómo? 54.640 segundos. Minutos, perdón. Entonces, esto lo podemos dibujar en minutos o podemos dibujarlo en segundos. La parte que debemos haber entonces dibujado con esto es tiempo en segundos, pero en escala logarítmica debió ser una curva de este estilo para cada incremento de carga. Para el primer incremento. Una curva similar para el segundo incremento. Tiempo logaritmo, lectura del micrómetro. Y entonces vamos a obtener una curva de este estilo. ¿Bien? Bien. Una curva de consolidación para cada incremento de carga. Entonces, de aquí la parte que tenemos que hacer en cada una de las curvas, determinar el 0%, 0% de consolidación, y luego el 100% de consolidación, de tal manera que entre ellos dos pudiéramos determinar la mitad, que corresponde al 50%, y con eso definir el T50, ¿no? Entonces, en cada una de ellas hay que determinar el 0%, luego en función de qué de la curvatura, definimos el 100%, la mitad de ellos es el 50%, y entonces aquí determinaríamos el T50. ¿No? Pero la parte que nos interesa es adicional a estas curvas de consolidación, nos interesa
definir la curva de compresibilidad. Entonces, la curva de compresibilidad, perdón, no, esta es la triaxial. Esta es la consolidación. Okay. La curva de consolidación requerimos primero el nivel de esfuerzos, la presión aplicada, que aquí es 1 tonelada, acá son 3, acá son 7. Entonces, tendremos que haber hecho una curva en la cual dibujáramos nuevamente aquí, o más bien aquí también en escala logarítmica. Aquí sería por un punto 1, aquí 1, aquí 10, aquí 7. Y acá tendríamos la relación de vacíos. Entonces a lo mejor hay otro valor acá de 1000. Esto sería el esfuerzo en escala logarítmica. Entonces, en función aquí de la relación de vacíos, obtenida a partir de esta curva, tendríamos que tener entonces, perdón, otra vez triaxiales. Consolidación. Tenemos que tener que para 1 kilogramo, una relación de vacíos. Para 3 kilogramos, otra relación de vacíos. Y para 7, otra relación de vacíos. Entonces, previo a todo esto, tenemos que realizar una tabla en la cual nosotros definamos o tipiemos los datos de lector al micrómetro para cada 24 horas. Primero la inicial y luego la de 24 horas. Y la de 24 horas es la inicial del siguiente día. La de 24 horas es la inicial del siguiente día. Y así sucesivamente lo vamos a ir obteniendo. ¿Vale? Entonces, alguien que tenga sus datos en Excel a la mano, por favor, que los comparta. ¿Quién dice yo? Para definir estos valores. ¿Alguien los tiene? Yo me espera un segundo. Sí. Es de la tarea de... Es la tarea de consolidación. No sé si estoy bien, pero por eso se los comparto para ver mis errores. Exacto, eso ayudaría bastante. Vamos verificando que los cálculos sean correctos, ¿no? Y así ganas 2 veces. La primera verificando que esté bien y la segunda, pues aprendiendo. Mira ahí. Ok, a ver, vamos. ¿Pudieras abrir un poco más, subirla como a 100 el tamaño? Okay. ¿Así se ve bien? Sí, está bien. Entonces, lo que veo que hiciste fue para la primera tabla, ¿cierto? La que tenemos en las columnas B, C, D. En B tienes el tiempo transcurrido, en C tienes la lectura del micrómetro y en D tienes la deformación, pues la diferencia entre los micrómetros, ¿no?
No es, Sí, no es exactamente la deformación unitaria, o la calculaste como deformación unitaria. Veamos cómo tienes la ecuación. Ok, sí, ya vi que la tienes como deformación unitaria. No es así, ¿no? Lo que lo que se tiene que hacer es nada más la diferencia de lecturas de micrómetro. Entonces, en tu ecuación, tienes que quitarle el valor sobre el cual estás dividiendo. Exacto. Estaba retrasado porque ya no veo. Ok, ya lo tenemos ahí. Sale. Entonces, ahí en la primera tabla lo que hicimos fue a 20.489 le resté la lectura inicial, que es 20.589, ¿no? La diferencia de cada uno de ellos. El renglón 21 lo resté al renglón 19. O sea, 20.479 lo resté a 20.589, ¿no? Y así sucesivamente cada uno de los datos. De tal forma que el último dato, que es el renglón 34, columna C, lo resté a el renglón C19, ¿no? La diferencia de 20.349 menos 20.589 me dio 0.24. Ese sería el valor del, de la deformación experimentada por la probeta. ¿Vale? ¿Dibujaste la curva de consolidación para este dato, para esta curva? sí, A ver, la mostramos. Entonces va de 0, de punto 1 a punto 24. pero como usé las deformaciones unitarias, Sí, por eso vamos a tener que cambiar el eje de las Y, ¿no? El rango de las ejes de las Y. sí. Entonces, en lugar de ser de punto 0, 185, en Y, el mínimo va a ser punto 1, ok, y punto 26. Así salió la curva. Sí, profesor, Sí, me parece que me dieron, o sea, la forma de las curvas me dieron muy parecidas, pero, no, nada, perdón. muy parecidas entre sí, no. Bien, aquí la parte que vemos es que la curva de consolidación no se ha desarrollado perfectamente. Se sale el asentamiento, pero no podemos visualizar aquí el 100% de consolidación, ¿no? Esa es la primera gráfica. Vamos a la siguiente tabla, al siguiente incremento de esfuerzo. Nada más que hay que hacer el cálculo. ¿Ya lo tienes sin dividir toda la columna? Ok. Entonces, al restar todos los valores a la inicial, de la inicial, entonces lo que estamos obteniendo es la deformación entera. Le pusiste doble cero, ¿no? Tiene que ser de punto 0.3 hasta punto 13. Automáticamente te lo dio en 15, ¿no?
Ok, veamos el siguiente. Pero estás modificando X. Tendría que ser la Y. No, sí, es en X. Pero tiene que ser en escala logarítmica, ¿no? Ya, No, ahí está. a ver, perdón. No, grafica, antes de la deformación unitaria, grafica lectura del micrómetro. En vez de ser en lugar de ser la AD, perdón, tiene que ser la AC. Ok. Entonces hay que cambiarle las ordenadas otra vez, perdón. No, pero en Y. Estás arreglando, cambiando en X. Ok. 20.2 o 20.1, o de 20 a 19, o 19 a 20, o a 21. A ver, 20.2. Es que tienes las lecturas, es de 20.19 a 19.19. Entonces, un límite tiene que ser muy cercano a 20 y el otro a 20.3. Ya. Ok. 20, pero ponlo de orden decreciente. En logarítmico, en valor inverso.
está. Ahí tenemos la curva de consolidación. Va a ser muy similar a la que teníamos originalmente, ¿no? Son muy similares las gráficas. Ahí tenemos la curva de consolidación, ¿sale? Ahorita vamos a calcular la curva de compresibilidad. ¿Tienes la tabla? Ajá. A ver, muéstramela, la tabla. ¿Cuál? Perdón. La de... Para la curva de compresibilidad. ¿No la hiciste? No. No está ahí. No. Ok. Vamos a formarla. ¿Sale? Sí. Agarra una hoja nueva. Ok. En la primera columna pon esfuerzo aplicado. ¿Vale? Y ahí teníamos que era 1, 3. Luego era 7. 7, luego 7, 7, 14. No, ¿cuánto era? No, la otra era arribita. Era 7, vete a la siguiente tabla, debe estar acá por la columna A. El incremento es 7. Perdón, es que esta cosa me... Sí hice la de compresibilidad, pero ahorita ya se modificó. ¿Es esta? ¿Pero dónde tienes la tabla? Aquí. No. No, ahorita vamos a ver que está que no es adecuada esa curva. Entonces, llévate esta primera columna, la ve, esos datos, llévatelos. Ok, ese es el esfuerzo aplicado. ¿Sale? Ahora, lo que vamos a hacer es traernos en la siguiente columna la lectura de micrómetro. La columna B es lectura de micrómetro. Pero nos vamos a traer para la carga cero que tienes ahí arriba. Sí. ¿Para esa cuál? No. Vamos a trabajar con esas tablas de compresibilidad, de consolidación, perdón. No esta, la de arriba, la que me mostraste previo. Ahí está, ok, sale. Ahí tienes que para el tiempo cero, cuando se inició toda el ensayo, la primera lectura de micrómetro era 20.589. Llévate ese dato. En cero, en la columna. No, pero tiene que ser bajito. Ok, sale. Luego, vámonos para la carga correspondiente a la primera valor, o la lectura al primer valor, que tiene que ser la lectura a las 24 horas. Y decíamos que la de las 24 horas era la misma que al inicio de la prueba, con tiempo igual a 0. Entonces vamos a llevarnos el valor P19. ¿De 19? P19. Ah, sí. Sí, ya lo tengo seleccionado. Ok, ese nos lo llevamos. Ok. Luego nos vamos y vayamos al siguiente incremento de carga. Y tenemos que ahora es la AC19. Ok, perfecto. Ese nos lo llevamos. ¿Vale? Luego el 7, que es el AP19. ¿Sale? ¿Podrías hacerle un poco más de zoom? Perdón, compañero.
¿Más grande? Sí, perfectísimo. Luego nos llevamos la BP 19, ok. Nos llevamos la CC 19. Luego, ok. Va siendo la primera lectura. Recuerden, siempre la lectura para el tiempo cero es la lectura a las 24 horas. Que nos faltó uno, o nos saltamos uno. Porque ese es de lleno. Sí. Por ahí nos fuimos en una diferente. ¿Estás buscando cuál es? Sí. Para 320. No, es que no. No. Te saltaste. Vamos a hacerlo uno a uno para tener los valores, ¿no? A ver. Sí. ¿Podrías hacerle suma a esa, perdón? No son sumas. Estos valores. No, zoom, perdón. Zoom, perdón. Sí. Okay. Así, acercarlo. Acercarlo, bien. Vamos a la hoja. Es que el de 0. El de 0 y 1 es el mismo, ¿no? Ajá. Exacto. No. El de 0 es la lectura inicial del micrómetro. Ese es 20.589. Entonces, la de 1 sería la final. Ahora, esa final, ok, la puedes tomar, pero si te das cuenta, te regresa a la hoja A, la final, la línea, la celda C34 es la misma que la P19. Es el mismo valor. Sí. ¿Por qué? Porque tomamos la lectura a las 24 horas e inmediatamente procedemos a aplicar la siguiente carga. Entonces, cuando el tiempo es 0, la lectura es la misma que las 24 horas. Entonces, ya sea que te lleves la última o te lleves la primera del siguiente día. Entonces, ya tenemos la C19, que es para un kilo es C19, para 3 kilos es la P19, ¿sí? Para 7 kilos es la AC19, le das un poquito a la derecha. Para 15 kilos, el esfuerzo asociado, es AP19, ¿estamos de acuerdo? Luego para 31 es la BC19. Te le das a la derecha, por favor. Para la de 63 es la PBP19. Para la de 127 es la CC19. Le das a la derecha, por favor. Luego para la de 255 es la CP19.
Para la de 511 es la 12.86. Luego para la siguiente, a la derecha, perdón, no es 12.50, es 12.86, es la DF19. Y luego para la 1023 es la 11.65.9 y al final, perdón, la DY19 y al final, ¿cuál tenemos? Si te vas abajo de esa tabla, ¿es esa? Sí. Que es la DY72. Ok, vámonos a la tabla, a la hoja 2. Ok, entonces en 0, para el esfuerzo 0, tenemos la lectura C19. Toma la lectura C19. ¿Sale? Vámonos ahora, para 1, toma la lectura P19. A ver, entonces. Sí, sí es la P19. Y ya de aquí voy a tomar la de... La última, que es la DY72. Ujú. Ahí está. 10, 19, 18, 17, 14, 12, 11, 10. Ok. Ahí lo que tuvimos fue la lectura del micrómetro. Tomamos las de las 24 horas. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la deformación de la probeta. Deformación de la muestra. Pon el título, deformación de la muestra, ¿no? Mande, perdón. Ponle en C2, deformación de la muestra. Ok. Ahí lo que vamos a hacer es a 20.589, o sea, la columna B3, se la vas a restar a la B3. Y luego vamos a restar la B3 menos la B4. ¿Fijo esta, profesor? Sí, fíjala. Y ahí nos vamos hacia abajo. Ahí está. ¿Sí? Esos son milímetros. Ahí lo que estamos obteniendo son milímetros. Dame oportunidad de compartir. ¿Sí? Sí. Esto es lo que calculamos ahorita. ¿Sale? Ahora fíjense. La probeta tiene una altura de 2 centímetros, ¿cierto? Vamos a checarlo. Consolidación. La altura de la probeta es de 2 centímetros.
O sea, esto tiene 20 milímetros. Originalmente habíamos puesto el micrómetro y esta lectura era 20.589. ¿Sí? Este fue tiempo igual a 0. Cuando le aplicamos la carga, y lo voy a poner en rojo, la carga, y la dejamos aplicada durante 24 horas, la probeta tuvo esta configuración, ¿sale? Y entonces, este elemento está fijo. Entonces, si este está fijo, para el micrómetro debió sacar el vástago para seguir la deformación de la probeta. Al seguir el vástago, la lectura que registró luego fue 20, lo voy a poner aquí al lado, 20.349. Esto fue a las 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? Que la probeta tuvo, de esta lectura menos esta, tuvo una deformación de 0.24. Así lo calculamos. ¿Sale? Esta fue la carga 1. Luego, bueno, entonces, si tenemos esto, ¿cuál es la altura de la probeta ahora? La altura de la probeta es 20 menos 0.24. ¿Sí? Esta. Luego aplicamos la siguiente carga. Al aplicar la siguiente carga, la probeta se deformó. La estoy poniendo así deformada, para que ejemplifiquemos. Hay que recordar que como tenemos el anillo rígido, impide la deformación lateral. Pero aquí la estoy dibujando de esa manera para que se vea que se está deformando. Entonces, al ocurrir esto, el vástago va a seguir la muestra. Y entonces, la carátula va a registrar otro valor. El siguiente valor que va a registrar es 20.219. Con ese punto 20.219 restado al inicial, nos va a dar una distancia de 0.37. ¿De acuerdo? Aquí tengo 0.37. Entonces, ¿cuál es la distancia, la altura de la probeta ya? Pues serían los 20 iniciales menos los 0.37. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que estoy obteniendo es la altura de la probeta o de la muestra. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir y lo que vamos a calcular va a ser precisamente esta altura. ¿Compartes nuevamente? Por favor. Entonces, la probeta mide 20 centímetros. 20 milímetros, perdón. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser 20 menos la deformación de la probeta o la deformación de la muestra, que es la C4. Al inicio, como no tenemos carga, la altura es 20.
En el momento que calcule la siguiente 20 menos 0.24, nos va a dar 19.76. Y así seguimos con lo demás, 20 menos 0.37, 19.63, y así sucesivamente. Hasta tener 10.101 milímetros de espesor de la muestra. Entonces, el título ahí le podemos colocar espesor de la muestra. Profe, perdón, Sí. ¿cómo hizo para pasar del espesor de la muestra cuando está a 0 y luego a 1, perdón? ¿Cuál es la fórmula? A ver, repítame la pregunta. ¿Quieres pasar? Para calcular los espesores, la muestra es 20 menos 20 menos la deformación de la la muestra. deformación. Ah, ok. La deformación. Sí, o sea, la columna previa. O sea, sería 20 menos 0, el renglón. Sería 0. Luego sería 20 menos 0.24. Daría 19.76. Luego 20 menos 0.37. ¿Sale? Gracias, profe. Bien. ¿Me permites nuevamente compartir? Porque ahorita necesitamos otro dato. Bien, entonces tenemos compartir. Compartimos. Y este es trexial, este es consolidación. Bien, miren, aquí en consolidación nos dicen que el peso de la muestra son 120.75 y el peso de los sólidos 30.18. La densidad 2.65. Entonces, este dato me lo voy a llevar acá donde estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, aquí un segundo. Nuevamente tomamos este. Ahí está. Esos son los datos de la probeta. Entonces, sabemos que la probeta de suelo tiene dos fases. Bueno, tiene tres fases. Una sólidos, otro líquido y otro que es el aire. Por un lado vamos a tener el peso del aire, el peso del agua y el peso de los sólidos. La suma de ellos tres nos va a dar el peso de la muestra. Estos son pesos. Y por acá tenemos volúmenes. Entonces voy a tener aquí volumen de sólidos, volumen de agua, nos da el volumen de vacíos. Y este es el volumen de sólidos. De tal suerte que el volumen de la muestra es el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el volumen de la muestra? O sea, el BM. El BM son el área, es pi por diámetro entre 4, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Sería el área por altura. Pi por diámetro son 8 centímetros.
al cuadrado sobre 4. Ese es el área, ¿estamos de acuerdo? El área de un círculo. Y esto lo voy a multiplicar por 2 centímetros de altura. ¿Esto cuánto nos da? $50.27 centímetros. 50.27 centímetros cuadrados, ¿no? Porque estamos hablando centímetros cúbicos. Por 2. Son 100. Ah, ok. Ajá, perdón. 100.53 53. centímetros Al cubo. al cubo. Espérenme, pero sí, ¿verdad? Sí es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por radio al cuadrado. Diámetro, sí, es correcto. Estabas dudando por un momento. Centímetros cúbicos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenemos aquí. 100.53, si esto lo tenemos en centímetros cúbicos. El volumen de la muestra es 100.53, ¿no? Nos dice aquí que el peso de los sólidos, el PS, WS, son 38.12. ¿Sí? Y nos dice que el peso de la muestra son 120.75. ¿Sí? Son los valores que ya los tengo, y son aquí gramos y centímetros cúbicos. El volumen de la muestra, perdón, el peso de la muestra es 120.75, el peso de los sólidos 30.18, el volumen de la muestra 100.53 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, la densidad de sólidos es el peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos, y esto dividido sobre el omega 0, que es el agua, ¿no? Y esa densidad de sólidos la tenemos aquí como 2.65, este es el SS. O sea, quiere decir que 2.65 es el peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos por gamma 0. Entonces, el volumen de los sólidos va a ser igual al peso de los sólidos dividido entre 2.65 por el gamma 0, que es el del agua, ¿no? Entonces, si ya conozco el peso de los sólidos, puedo tener, si el peso de los sólidos lo sustituyo aquí, y el gamma 0 también lo sustituyo aquí, puedo obtener el volumen de los sólidos, este dato. ¿De acuerdo? De esta manera, puedo entonces empezar a llenar toda la tabla. Pero lo que me interesa a mí ahorita calcular es de toda esta muestra, vamos ahora aquí a hablar alturas. ¿Sí? La altura de la muestra son 20 milímetros. Bien, me interesa conocer cuánto es la altura de sólidos, ¿sí? Y la altura de vacíos. Son los dos datos que me interesan. Pasarlo directamente a altura de sólidos. Entonces, considerando esta ecuación, ¿sí? Volumen de sólidos, peso de los sólidos, que es el valor que yo tengo aquí, sabemos que el volumen es el área
por la altura. ¿Sí? Así como lo hicimos aquí. Perdón, aquí. Volumen por el área de la muestra. Entonces, a mí lo que me interesa conocer es la HS, para que yo tenga el volumen de los sólidos. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir estos datos aquí, en esta ecuación. Entonces, esto me va a dar que el área por la altura de los sólidos va a ser el peso de los sólidos sobre el 265, que es el SS, por el gamma 0. ¿Ya me van siguiendo? Entonces, la altura de los sólidos va a ser igual al peso de los sólidos sobre el 2.65 multiplicado por el gamma 0 y multiplicado por el área. ¿Es correcto? Entonces, vamos sustituyendo. El peso de los sólidos son 30.18. Aquí está. El SS son 2.65, ya lo habíamos sustituido. El peso volumétrico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Y el área decíamos que son los 8 centímetros y por los 8 centímetros al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos da la altura de sólidos? Creo que el peso de los sólidos es 38.12. Ah, ok. Gracias por la observación. 38.12 gramos, ¿no? Ok, ahora sí. Me da 0.286. 0.286 centímetros, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos gramos, con gramos lo omitimos. Centímetros cuadrados con centímetros cúbicos, me queda 1 centímetro, pero queda abajo, lo subo, con la regla del sándwich, queda por arriba, entonces me queda 0.286 centímetros. O sea, 2.86 milímetros. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la altura de los sólidos. 2.86. Entonces, esto es 2.86. Altura en milímetros. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí preguntas? Bien. Dale. Y entonces, la altura de vacíos, ¿cuánto será? 20 menos 2.86. $17.14. 17.14 milímetros. Eso es todo lo que puede deformarse la muestra, son los vacíos que están ahí. Todo se va a comprimir, si llegamos a mantener la carga ahí aplicada, todo eso se va a deformar. Toda esta magnitud de 17.14 milímetros en 20 milímetros, ¿no? 17 en 20 milímetros. Bien, ahora, la relación de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. ¿Sale? Pero esto lo puedo tener como el volumen es área
por la altura de vacíos entre el área por la altura de los sólidos. El área es la misma. Entonces, la relación de vacíos puedo calcularla directamente como la altura de vacíos entre altura de sólidos. Altura de vacíos son 17.14 entre altura de sólidos 2.86. ¿Cuánto me da esto? $5.99. 5.99. Esa es la relación de vacíos al inicio. ¿Sí? Así la vamos a tener. Ahora, dejo de compartir y compartes tú. Por favor, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a tener ahora es en la hoja que tenemos trabajando, la hoja 2, ¿se quedó pasmada? Me estás presentando el mail. Ahí ya se ve, profesor, perdón. Estamos viendo tu correo, tu Gmail. Vic. Ahí está, ok. Sale, vale. Ahora sí. Entonces, la siguiente columna, la E, vamos a poner ahí HB. En título, el HB. ¿Y cuál es el HB? La altura de vacíos, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual la altura de vacíos? No, no. Vamos a calcularla, es que va a variar. Ahorita la que calculamos fue al inicio de la muestra. ¿Sí es la Pero, inicial? Sí. No, pero la vamos a ir calculando el HB de manera para cada una de las cargas. Ok. Entonces, si te posicionas ahí en la celda E4, vamos a hacer la siguiente fórmula. Va a ser 20, más bien la columna D, perdón, la celda D4, perdón, la columna D4, menos el HS, que es el de 5, el de 2.86, ¿no? Nada más que multiplicarlo por, ok, vale. Multiplicamos por 10. Entonces, 20 menos 2.86 me da los 17.13 que calculamos. Hay que repetir esa fórmula hacia abajo. Esa es la altura de vacíos en milímetros. Ok. Ahora, como título, relación de vacíos. ¿Podría poner otra vez la fórmula de Del HB. Sí. Sería el espesor de la muestra menos la altura de sólidos. Esa es la ecuación. Espesor de la muestra menos altura de sólidos. Nada más que tienen que tener las mismas unidades. ¿Sale? Por eso es que tenemos por ahí una unidad de 210, para pasar de centímetros, que nos da la ecuación directamente, a milímetros. Bien, entonces vamos a calcular en la siguiente columna la relación de vacíos. Ok, la relación de vacíos va a ser
el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos, o la altura de vacíos entre la altura de sólidos. No. Ese mero. La altura de vacíos entre la altura de sólidos. No, el que debes haber multiplicado. Es que lo pusiste al revés. Es la altura de vacíos, E4, y es variable la E4, E4. Ok, entre la altura de sólidos, que esa sí es fija. Y además está multiplicada por 10. Ok, entonces el primer valor nos da 5.98, que es el mismo que tenemos ahí abajo. ¿Sale? Entonces, ahora grafica la columna A con la columna F. Ok. Nada más que el eje de las X, colócalo en escala logarítmica. ¿Listo? Ok, ahí está. Esa es la curva de compresibilidad, aunque por ahí me está saltando ese dato que brinca. Ahí por 127. Este. Sí. Todo ese renglón está teniendo por ahí. Parecida, ¿puedo ver mi resultado? Sí. A ver, ok, sálvalo. ¿Dónde se va a perder? Salva mi Vic. Está igual casi, profe, ¿no? Está igual, sí. Nada más que Sí. ahí se utilizó creo otro parámetro, pero igual le dio. Exacto. Sí, la parte de la relación de vacíos es la que está calculada de manera diferente, ¿no? Pero porque la calcularon de manera individual, me parece, ¿no? Sí, lo saqué. Ajá, exacto. Sí, la verdad es que como usted la puso está mucho menos complicada como yo la saqué. Sí, seguramente es lo mismo, pero ahí se tendría que considerar el acumulado, ¿no? La deformación Ok. acumulada. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si te das cuenta en esta tabla, la deformación de la muestra la voy teniendo acumulada. Cada renglón en la columna de deformación de la muestra o espesor de la muestra ya va siendo el acumulado. No es el que se dio en ese día en específico, sino es el historial que ya tiene deformado. ¿De acuerdo? Por eso es que la relación de vacíos es diferente. ¿Sale? Pero vamos, así salió la curva de compresibilidad. Sobre esta vamos a trabajar. ¿Okay? Ok. Esta es la curva de compresibilidad.
¿Vale? Vamos, sálvalo. Y ahora vamos con las triaxiales. Aquí me dijo que era la deformación, ¿verdad? Este es deformación. Sí, lo sacaste como deformación unitaria. Vamos, también es válido. Estás calculando qué tanto es la deformación unitaria o qué tanto es la deformación respecto a la longitud inicial. Esa es deformación unitaria, contra la altura de la probeta. Pero hay que recordar que la altura de la probeta va cambiando conforme le vamos aplicando la carga. Ok. Sí, ¿No? porque las gráficas de consolidación me dieron parecidas. Más o menos dan parámetros similares, son ecuaciones muy Ok. similares, nada más que sí hay que tener cuidado de qué es lo que estamos hablando. Si es de formación unitaria, hay que recordar que es un decremento respecto a una dimensión inicial, pero aquí la probeta se está deformando. Entonces, la deformación unitaria es variable con respecto a los días en que está aplicada la carga. Sí. No exactamente la dimensión inicial la que estás considerando. O entonces estás tomando en cuenta la altura de 20 milímetros. No cambié en cada una, para cada prueba, Le le pusiste una cambié altura diferente. sí, la de esta, en la que iniciaba cada uno. Soy entrecortado todo. Seguramente el internet. Ok. De esa manera es como calculamos la relación de vacíos. Y con ello calculamos la curva de compresibilidad. Ahorita la vamos a mantener en stand-by y vamos a sacar de ahí posteriormente los parámetros necesarios. ¿Tienes tu tarea de triaxiales? ¿O alguien más la tiene? ¿Es esta? No, esta es consolidación, esta es la deformación, los parámetros de deformación. Las triaxiales es la otra tarea. Determinación de parámetros de resistencia. Que son tres columnas, 3 juegos de datos. ¿Alguien más la tiene? ¿Tú la tienes? No. La estoy buscando. Según yo he hecho todas, pero no recuerdo eso. La voy a buscar. ¿Es la tarea siguiente a esta o la previa a esta? Ah, la previa, a ver. No, este es el incremento de esfuerzo. No, entonces es la siguiente. Es la 3, creo. La 3. Sí, es la 3. Ok. Entonces, ¿Sí está? sí. Yo la realicé, pero igual no sé si esté bien. Ok. Si quieren, Sí, sí que está. comparta mi compañero. A ver, sí, a ver, vamos a checar contigo. ¿La dejas compartir? Sí. A ver, ¿la compartes? Acá está. Bien, vamos a ver. Tenemos la densidad de sólidos 265, ok. Tenemos el peso de la probeta, el diámetro superior, inferior, la altura, la tara, y todos esos son los datos. Sí, los grises son los datos. Ok, sale, vale. Vamos viendo. La altura de la probeta, altura inicial 85. En los datos teníamos 3 lecturas.
¿Sale? ¿Cómo calculaste esta altura? ¿Las alturas? ¿Tres datos? Sí. ¿Cómo fue que la calculaste? Esa D11, ¿cómo fue que la calculamos? Mm, A ver, se refiere déjame a que tenía que hacerse un promedio, ¿no? Sí, Ajá. ¿sí lo hiciste así? Pero no, yo lo hice para cada muestra, como si fueran diferentes. Ah, no, sí, pero permíteme entonces compartir un segundo. Ok. Pero deja de compartir, ¿no? Para compartir yo. Sí, estoy intentando. Abajito donde dice compartir pantalla. Ok, está. Compartimos y comparto. Ok. Miren, los datos de ese ensayo. Ok, no, es que ya vi cómo está. Sale. Era el diámetro, ¿no? El que se acaba de El diámetro poner. es el que se modifica, sí. Sí. Bueno, en algunos casos lo que hacemos es que la probeta, que nada más quería hacer esta observación, la probeta como es un elemento que vamos a formar de un bloque mucho más grande, y lo que vamos a tratar de hacer es formar un cilindro, pero pues no nos va a salir perfecto, un cilindro perfecto. Entonces, para ponderar las imperfecciones que pudiera tener en cuanto a geometría, se toman tres lecturas. ¿Sí? Y se saca un promedio de las tres lecturas. Las 3 entre 3, ¿no? La suma de las 3 entre 3, y eso nos da la altura de la probeta. Y luego obtenemos el diámetro. Medimos el diámetro en tres posiciones. La superior más el diámetro superior, el diámetro medio y el diámetro inferior, ¿no? Entonces, para obtener el diámetro promedio, pudiéramos hacer que el promedio sea el diámetro superior más 4 veces el diámetro medio más una vez el diámetro inferior, todo eso entre 6, para tener un promedio de los diámetros. Y las alturas, la altura promedio va a ser H1 más H2 más H3 entre 3, ¿no? Pero ahorita me estoy dando cuenta que nada más les di una altura. Lo que sí cambiamos fueron los diámetros. Sí tenemos los tres diámetros, pero solamente una altura. Entonces, dejo de compartir y compartes tú el tuyo, ¿vale? Por favor. Ok. Sale, vale. Entonces, la altura es única y ya la tenemos ahí. Luego, el diámetro, tenemos que haber hecho el promedio. Y ya lo tienes ahí. El diámetro
nada más que lo estás tomando entre 3. Vamos, también es válido. Cada uno de los diámetros divididos entre 3. Sí, es que en clase nos dio dos fórmulas. La que dijo usted apenas y la Ajá. del promedio como tal. Un promedio como tal, exacto, ¿no? Es válido las dos, van a ser ligeramente, sensiblemente iguales. Ok, ya tenemos el diámetro, ¿sale? El diámetro promedio y para las 3 probetas. Con el diámetro y la altura, pero con el diámetro calculamos el área. ¿Dónde tienes tu área? No, creo que no lo saqué. Lo utilicé más directo el volumen. Ok, en el volumen está calculada el área, ¿no? El de arriba. Ah, sí. Entre B4, BS4, lo tienes ya calculado en el BS4. Ahí está, ¿no? Ahí está el pi. Diámetro, Sí. ok, elevado al cuadrado. Ok, ahí tienes el volumen de la muestra. ¿Sale? Ajá. Ok. Sale, tienes Sí, es que saqué volumen. directo el volumen de la probeta como tal, o de la Ok, muestra. sale. Vamos a dejarlo entonces. Vamos a la parte donde hacemos el cálculo de la deformación y el esfuerzo. Ok, es esta, ¿no? Primer confinamiento. En la primera columna, en la columna A, tienes la carga aplicada y la lectura del micrómetro. Tú la pusiste en grises para identificar que esos son datos que estás colocando, ¿no? Y luego calculaste el área corregida. ¿Cómo calculamos el área corregida? Es el área normal entre Entre una altura corregida. El área corregida pues, es entre un esta área, menos la diferencia del micrómetro. el área, Ujú. No, la altura nada más. Aquí la altura es la altura inicial, que es 85.6, menos la diferencia del micrómetro, que es el desplazamiento o la deformación como tal, que es el de 36, menos el que vaya cambiando. Por ejemplo, en es este de acá. O no sé si no sea necesario la corrección del área. no, sí, es que se tiene que sacar el área corregida, pero sería, el área corregida es el área entre 1 menos la deformación inicial, la deformación unitaria. 1 menos la deformación unitaria. No es entre la altura, sino la deformación No, es que yo unitaria. aquí, es que yo consideré que la altura iba a cambiar, ¿no? Conforme se va aplicando la carga. Entonces, aquí es la H que es la que va cambiando. Y luego el área corregida, pues ya nada más es el volumen de la muestra entre el área ya corregida. Digo, la altura ya corregida. No, a ver, déjame compartir, por favor. Sí. Bien. Tenemos la probeta. Tenemos la altura.
Al aplicarle nosotros una carga, ya se nos acabó el luz. Al aplicarle la carga, esta probeta va a experimentar una deformación. Esta, así como no tenemos el anillo, sí va a generar una extensión lateral y un acortamiento longitudinal, ¿sí? Va a experimentar esta deformación. Entonces, lo que vamos a tener que calcular es esta área. Creo que no está presentando el pizarro. ¿No estoy presentando? No, profe. Perdón. A ver, la pizarra. Ok, entonces decíamos que tenemos la probeta en rojo, que es la inicial, antes de aplicar la carga. Una vez que aplicamos cualquier magnitud de carga, la probeta va a experimentar una deformación que la estoy definiendo con las líneas en verde. En este caso, como no tenemos, les decía, como no tenemos el anillo rígido como la consolidación, vamos a tener una deformación lateral, se va a ampliar lateralmente, pero vamos a tener un acortamiento longitudinal. Entonces, realmente lo que está sucediendo es que estamos incrementando el área sobre la cual está actuando, la carga. Entonces, a esta es precisamente lo que le llamamos el área corregida. Este es el área inicial. ¿No? Entonces, el área corregida es el área inicial sobre 1 menos la deformación unitaria. Aquí es deformación unitaria. Entonces, la deformación unitaria es el decremento o el incremento de la longitud, decremento o incremento entre la longitud inicial. ¿Sí? Pero es 1 menos la deformación unitaria. Entonces, el decremento, este decremento, ¿cómo lo calculamos? Bueno, aquí tenemos un micrómetro, originalmente, que tiene una lectura. Cuando se aplica la carga, la muestra se deforma, entonces el vástago del micrómetro sale, ¿sí? Y entonces aquí tenemos otra lectura. Aquí, por ejemplo, tenemos 19.25 y acá finalmente tuvimos 18.74 con esta otra lectura. Entonces, la deformación que se tuvo aquí, del decremento de longitud, es la 19.25, que es la lectura inicial, menos la 18.74. Esta es la deformación, el incremento de información, y todo eso lo tenemos que relacionar con la longitud inicial, que es esta, la de la probeta. Entonces, todo, incluso la deformación, siempre va a estar asociada a la lectura inicial, esta 19.25, que es esta, 19.25. Y todo eso es la inicial menos los datos que vamos obteniendo de manera paulatina conforme vamos incrementando la carga. ¿Sale? Y la longitud se mantiene la misma porque todo está relacionado al primer valor. ¿Sale? Pero ya se nos acabó la clase. Lo dejamos aquí, ¿les parece? Y seguimos el viernes. De acuerdo, profesor. Pero recuérdame que lo estás presentando. ¿Sale? Estás haciendo la presentación de datos